Cálculo de la temperatura alcanzada en el proceso de ablación láser de películas delgadas en líquidos. Congreso Nacional de Física. 6 de octubre de 2021. Este trabajo es parte de un proyecto para obtener nanopartículas metálicas a partir de la ablación láser de películas delgadas de metales en líquidos, para lo cual en un futuro se evaporarán películas y películas dobles de metales que posteriormente se sumergirán en un líquido y serán irradiadas con pulsos láser con ancho de 6 nanosegundos aproximadamente. Parte importante para entender y caracterizar estos procesos es conocer la temperatura que alcanzan los sistemas debido a la absorción de la energía. Para calcular la temperatura alcanzada por el sistema, se utilizó el sistema de ecuaciones de difusión de calor. La primera ecuación corresponde a la red cristalina y a los átomos de líquido, mientras que la segunda ecuación corresponde al subsistema de electrones. Las dos ecuaciones están acopladas por la interacción de los electrones con fonones. Como se verá a continuación, esta interacción es mucho más rápida que la duración del pulso láser. Para un pulso de 0.8 joules por centímetro, en un área de 25 milímetros cuadrados, la temperatura que alcanza una película de oro de 300 nanómetros de espesor es apenas suficiente para alcanzar la temperatura de fusión de la misma. A esta temperatura se espera que se formen nanopartículas de oro disueltas en el líquido. Por el contrario, estas mismas condiciones no son suficientes para que una película de platino alcance la temperatura de fusión. Sin embargo, nótese que la superficie en contacto con el líquido alcanza una temperatura suficiente para evaporar el líquido. Para el caso de una película de plata en estas mismas condiciones de irradiación, la energía es suficiente para alcanzar y sobrepasar la temperatura de fusión de la plata por varios nanosegundos. En este ejemplo se muestra la evolución de la temperatura alcanzada por una película doble, donde la película en contacto con el líquido es de platino, mientras que la segunda es de plata. La temperatura alcanzada está por abajo de la temperatura de fusión del platino y por arriba de la temperatura de fusión de la plata. En este segundo ejemplo, se observa que cuando la película en contacto con el líquido es de plata, y es esta la que tiene mayor absorción de la energía del láser, la temperatura alcanza la temperatura de fusión de la plata. Sin embargo, se ve que la disipación de calor por medio de la película de platino en contacto con el sustrato es importante. De esta manera se ha encontrado que los parámetros térmicos del material, del líquido y del pulso láser juegan un papel importante durante la evolución del proceso. Se tiene que en un principio, con un solo pulso de 6 segundos de ancho y una densidad de energía de aproximadamente 1 joule por centímetro cuadrado, es posible evaporar una película de 300 nanómetros de espesor de un metal. Experimentalmente se deben buscar los siguientes casos para caracterizar. Primero, cuando la energía es suficiente para evaporar el líquido, pero está por debajo de la temperatura de fusión del metal. Segundo, cuando la energía es suficiente para alcanzar parcialmente la temperatura de fusión del sistema. Y finalmente, cuando la energía es suficiente para fundir toda la película de un solo pulso. Como el tiempo de duración del pulso láser de 6 nanosegundos es mucho mayor que el tiempo característico de la interacción de los electrones con los fonones, los dos subsistemas se comportan de manera muy similar. Gracias por su atención.